Bienvenido a Ascendio Health and Training. Esta es la sexta edición de la serie Camino a la Autocuración. En las ediciones pasadas hemos tratado de explicar un poco más cada vez cómo observamos la salud desde el punto de vista de la energía. El concepto de la energía y la unificación de la espiritualidad dentro de un proceso para regular el estado de salud del cuerpo físico es algo que de momento no se ha tomado muy en serio, pero con el pasar de los años nos daremos cuenta de que tanto la tecnología como el pensamiento colectivo de la humanidad estará siendo dirigido hacia esa dirección. Hoy en día nos cuesta mucho trabajo entender la razón de las enfermedades. Muchas enfermedades son inexplicables, muchas enfermedades son incurables a los ojos de la medicina convencional. Y nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer entonces si ninguno de esos recursos ha funcionado. Medicinas, píldoras, químicos, tratamientos, nada parece funcionar e incluso parece que todas las enfermedades están convirtiéndose en algo mucho más cotidiano para la humanidad entera desde edades pequeñas. O sea, niños pequeños están sufriendo enfermedades crónico-degenerativas y los adultos mayores están teniendo muchos más problemas que antes, están teniendo menor calidad de vida en algunas partes del mundo y en otras, por el contrario, están viviendo más de 100 años y nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal para lograr ese estado de salud. Esa es la gran pregunta de la naturopatía, de la medicina holística hoy en día. No solo se trata de encontrar remedios naturales y hierbas para poder tener alivio de algunas dolencias. Esto va más allá de solamente la aplicación de ciertos elementos químicos, más allá de la aplicación de ciertos procedimientos quirúrgicos para que el ser humano tenga salud. Se trata de que hoy en día nos aqueja algo mucho más poderoso y eso es el aspecto espiritual de nuestra vida. ¿Por qué el aspecto espiritual de nuestra vida debe ser tan importante dentro de la perspectiva de la salud? Porque a partir de ese pensamiento también es que podremos ir descubriendo la razón, la causa verdadera, la raíz de las enfermedades. Las enfermedades al final y dentro de la concepción que tenemos nosotros en Ascendio es que son desequilibrios. ¿Cómo desequilibrio? Bueno, el cuerpo tiene la capacidad de mantener un ritmo, de mantener una armonía que va acorde con su entorno, la naturaleza, el planeta Tierra, el universo entero. Esa armonía la genera un flujo correcto de energía. Nosotros somos energía. Estamos interactuando energéticamente con nuestro entorno, interactuamos energéticamente con otras personas, interactuamos con objetos, con animales, con la naturaleza, todo el tiempo. Esa interacción se lleva a cabo también desde el intelecto. El proceso mental, los pensamientos, generan energía y esa energía es la que construye un campo alrededor de nosotros que tiende a ser, tiene características más maleables, versátiles, elásticas. Es comparable con la idea de las ondas de radio. Las ondas de radio son información. ¿Qué información? La música, el audio que están emitiendo esas estaciones. Está volando, literalmente está volando en el aire. Entonces, el aparato con el dispositivo, con su antena, que tiene elementos específicos que son conductores, reciben esa señal, la bajan, la decodifican y entonces a través del aparato es que nosotros logramos escuchar el mensaje o la música que las estaciones de radio emiten. Las comunicaciones móviles también son información que está volando en el aire.
¿Por qué es tan descabellado pensar que el ser humano no tiene esa misma capacidad de generar información? Información que es puesta, por así decirlo, en una especie de fluido que tiene la capacidad de almacenar esa información y de transmitirla con un cierto impulso energético. ¿Por qué sería tan descabellado pensar que el flujo de energía correcto en el aparato del cuerpo humano también puede ser afectado por un orden diferente de pensamientos, emociones? ¿Por qué sería tan descabellado pensar que la alimentación en realidad no solo es los elementos químicos que estamos consumiendo, sino que también tiene cualidades energéticas que tienen afinidad con nuestras partículas energéticas, nuestras células que generan energía, y esa energía eh, interactúa con la energía de los elementos que obtenemos de nuestros alimentos? ¿Por qué sería tan descabellado pensar de esa manera y tratar de integrar esas ideas a una disciplina de medicina o de salud integral para el ser humano y para todos los animales, la vida en general? Es ahí donde nos encontramos con esta problemática de entender, de abrir un poco más nuestra mente hacia información que tal vez es un poco desconocida hoy en día, pero en el futuro se abrirán más posibilidades para poder ver todos esos procesos energéticos que al final del día ya están ahí volando. Ya tenemos disponibles, pero si les pusiéramos un poco de atención, entonces nos daríamos cuenta de cómo sí tenemos una gran influencia por el entorno energéticamente hablando. Y entonces eso nos lleva al siguiente tema, que, ok, bueno, si yo me abro a esa idea y entiendo que debe haber una energía que está fluyendo como si fuera una especie de líquido o algo que está volando en el aire, trato de imaginármelo, ok, acepto que eso puede ser una posibilidad, trato de visualizar el vortex que genera mi cuerpo energéticamente hablando, y pues trato de ver que eso podría tener una cierta forma como esta, ¿no? Por ejemplo, si usted corta por la mitad una fruta, cualquier fruta, particularmente un tomate, se da cuenta que hay un centro y que de ese centro emana una cierta figura, una cierta forma, un delineamiento que nos indica que por ahí atravesó la energía vital. Esa energía vital, pues obviamente generó un movimiento de ciertas partículas, y esas partículas se organizaron de acuerdo a esa frecuencia y se condensaron en lo que vemos como la fruta, como el cuerpo. Que entonces ahí estaríamos teniendo una prueba visible de cómo la energía vital, que la medicina tradicional china ya sabe que existe, que entiende cómo funciona, está creando un alimento. Ya nos abrimos a la idea de que si las ondas de radio están volando por todo el aire invisible y tienen información y pueden ser captadas por un aparato perfectamente sintonizado, esa misma, pero si no está sintonizado esa frecuencia, no recibe esa información. ¿Por qué no abrirnos a esa idea? El cuerpo humano puede sintonizar energéticamente con información que está volando en el aire, que está no volando en el aire solamente, que es el aire, que es la energía. Yo personalmente trato de describirlo e imaginarlo como un fluido que tiene una característica volátil, que no es como
el agua, pero nos rodea, nos permea por completo. La energía que nuestros pensamientos y nuestras emociones están generando entra en contacto con ese fluido energético que nos rodea. Tiene la característica, esa energía, ese fluido, de recibir la impresión de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, de la energía que genera todo ese trabajo. Es ahí donde se puede explicar un poco más la telepatía. La telepatía sería que con la fuerza de nuestros pensamientos estamos poniendo una especie de huella en este fluido que está alrededor de nosotros, y que si una persona que tiene su ser afinado de cierta manera, como un aparato, recibe esa información y la interpreta en su mente como un mensaje, igual que el radio. ¿Cuál es la implicación de todo esto? Es que los pensamientos son cosas vivas, tienen una sustancia viva. ¿Por qué es viva? Porque es energía. Entonces, de ahí podemos entender la lógica de que la enfermedad, en su mayoría, o casi yo diría que tal vez por completo, primero se ha generado a un nivel energético por los pensamientos, por las emociones. Nuevamente, como he tratado de decir anteriormente, si uno está pensando constantemente en algo que es destructivo, negativo, desgastante, estresante, eso puede ir aumentando, puede ir generando más de eso que está ahí. Si las emociones también están involucradas dentro de ese pensamiento, pues la energía es más, la fuerza es mayor. Y si extendemos eso a lo largo de los años, a lo largo del... debe finalmente poder atravesar esa capa que divide el cuerpo material de esos cuerpos energéticos, y terminamos observándolo como una manifestación visible de eso, y lo llamamos enfermedad, lo llamamos tumor, lo llamamos cáncer, lo llamamos SIDA, lo llamamos de cualquier forma. Para nosotros es un problema, es un defecto que hay que corregir. Vamos hacia el cuerpo, tratamos de quitar ese pedazo, tratamos de abrir, de cortar, de extirpar, de cortar un seno, de cortar un testículo, un brazo, cortar un pedazo de carne. Por eso no funciona porque realmente no viene de ahí. La medicina germánica es una de las pocas disciplinas que está muy cerca de descifrar, o estuvo muy cerca de descifrar, esa clave. Con la muerte del Dr. Hammer, nadie más ha expandido esa investigación. Ahora muchos solamente están utilizando ese trabajo para tratar de elaborar tratamientos, valga la redundancia, que ayuden a la persona o al paciente a reconciliar sus emociones con su mente y tratar de resolver, aunque sea de manera artificial, algunos conflictos psicológicos que tengan activos, y por ende dar lugar a la curación. Pero bueno,
nadie ha querido expandir o nadie se ha dado a la tarea de expandir un poco más esa investigación. Porque el eslabón que queda es, si lo que el Dr. Hammer descubrió es que cuando una persona pasa por una situación estresante o traumática, obviamente ese proceso lo está pasando primero por la mente. Por eso le dice que es simbólico, por eso dice que es psicológico. Ya nosotros como seres humanos no vivimos salvajemente y nuestro instinto no es lo único que está actuando, es nuestra psique, nuestra psicología, nuestras emociones. Simbólicamente vemos esos conflictos. Ya no son conflictos físicos solamente, porque sí los hay, sino son conflictos simbólicos que nuestra conciencia trata de interpretar, y conforme nosotros seamos capaces de interpretar eso, bueno, pues es como responde nuestro cuerpo. También ahí es otro de los problemas de la medicina germánica y de entender que el cuerpo no se enferma, sino que todo el tiempo se está tratando de reequilibrar. Es que si una persona vive un trauma muy fuerte y otra persona que vive en otro lugar vive ese mismo trauma, tal vez les afecte de manera diferente y uno sí entre en ese proceso de la medicina germánica, del conflicto y de la vagotonía y de la simpaticotonía, y el otro no. Y diga, no, eso no es lo que dice la medicina germánica, porque a mí no me pasó, me debió haber pasado exactamente igual, pero no, porque depende de cómo una persona esté adecuada a contener ese impacto psicológico, mental, etc. El eslabón de todo esto es que si vemos un poco más allá de lo físico solamente, entonces estaríamos viendo algo energético que está en acción. A una persona, imaginemos que a una persona le sucede algo espantoso. Si se supone que la mente y el campo energético del cuerpo tienen una cierta coherencia, ¿no? Como dice Jacobo Greenberg y Ishak Bento, tiene una coherencia vibratoria, energética, se interrumpe por medio de una disrupción. ¿Cuál es la disrupción? Una emoción destructiva, negativa, un impacto psicológico, un trauma, un shock, un susto. Ese patrón que tiene una cierta coherencia pues se desalinea. Tiene mucho sentido pensar de esa manera. Entonces se desalinea eso y los canales por donde debe fluir la energía pues simplemente no fluye correctamente, no fluye. Sigue fluyendo porque tenemos vida, no nos mata. O a veces sí nos mata un shock, un infarto. Pero bueno, fluye, sigue fluyendo, pero de manera incorrecta, no armónica. Y si es una parte específica, como lo dicen los meridianos, pues es ahí donde están los bloqueos y todo esto. Pero ¿de dónde viene? De la mente. La mente es la que genera esa coherencia. La mente es la que con su energía puede darle forma y permitir el flujo correcto. La mente, las emociones, son energía. Imaginen que la mente es esto y las emociones es esto. Y trabajan en conjunto con el cuerpo físico. Tiene que tener una coherencia. Si se pierde la coherencia, el campo energético probablemente esté así, en un desastre, en un caos completo, pero bueno, sigue teniendo función, sigue fluyendo, ¿no? Pero no de manera armónica. ¿El cuerpo qué? Va a resentirlo, claro que sí. ¿Y cómo nos muestra? Si no es tan fuerte el impacto, bueno, pues nuestro estado de ánimo nos lo dice. La depresión es uno de esos efectos. La ira puede ser.
tal vez es pasajero y se va. Y se trata de reacomodar esa coherencia energética, trata de volver a su orden natural. Y bueno, nos sentimos fatigados, nos sentimos, tal vez lo único que alcance a manifestarse es el dolor de cabeza o algo mínimo que nos está diciendo el cuerpo, pero si somos conscientes y logramos ver, poner atención a eso, nos daremos cuenta de que sí tiene sentido. El día de ayer hice un coraje, hoy me duele la cabeza. El día de ayer tuve un susto, me duele el estómago, o me dio gripe, o tuve mucha flema. El día de ayer o hace un año tuve una decepción amorosa que apenas estoy superando. Tiene sentido verlo así. Es complicado porque es algo invisible. Tarde o temprano tendremos las herramientas, como dije hace un momento, para poder observar todo eso que sí está sucediendo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros mientras todo eso se queda en el mundo imaginario? Bueno, seamos conscientes, primero que nada, de nuestros pensamientos. Como se ha dicho anteriormente, lo que consumimos, la nutrición espiritual, la nutrición mental, es extremadamente importante, incluso mucho más importante que la nutrición física. Sí, la nutrición física nos ayuda a mantener ese campo energético integrado. Esa es una de las funciones de la alimentación, además del, del metabolismo y de la bioquímica del cuerpo, que es otra de las partes energéticas visibles, pero las partículas energéticas que están en los alimentos tienen una vibración y una cierta cualidad energética que es afín a las partículas energéticas de nuestro cuerpo y que le dan ese impulso energético adicional para que continúe teniendo esa coherencia y esa unión todas nuestras partículas que forman nuestro cuerpo. Pero bueno, esa es otra historia. La nutrición espiritual, la nutrición mental y emocional es extremadamente importante. Sin eso, entonces todo lo demás no funciona. ¿Qué estamos observando? ¿Qué estamos viendo en nuestro día a día? Hemos observado nuestros pensamientos, hemos puesto atención exactamente cuál es el patrón de nuestros pensamientos, a esto que se le llama diálogo interno. Nos hemos dado cuenta que ese diálogo interno está pensando y hablando de manera destructiva sobre otras personas, sobre nosotros mismos, sobre el mundo, la vida y todo el entorno. Tal vez ahí daríamos en el clavo de por qué nos sentimos mal, de por qué no logramos atravesar un dolor, artritis, cualquier cosa. Y digo artritis porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para integrar ese pensamiento dentro de nuestra disciplina de la salud y de la autocuración? Por eso es autocuración, porque podríamos tomar suplementos, alimentarnos a la perfección, pero si la nutrición espiritual, la nutrición mental y emocional no está, entonces tarde o temprano todo se viene abajo. Tiene sentido. Tiene sentido por eso la medicina germánica. El único eslabón es que siguió viendo eso todavía a nivel científico material y por ende pues no pudo darle más explicación a esto, pero estaba muy cerca de descubrir la verdadera causa de las enfermedades, que es el desequilibrio del campo energético que mantiene en orden lo que es el ser humano, y que los síntomas son solamente la
manifestación final de todo eso que está sucediendo a nivel energético. Tengamos en cuenta esto y tratemos de hacernos conscientes de qué hay en nuestros pensamientos, que estamos constantemente alimentando a nuestra mente. Y nos daremos cuenta de que si removemos alguna de esas influencias, probablemente empezaremos a sentirnos mejor, con mejor estado de ánimo, menos cansados, menos fatigados, menos confundidos. Menos deprimidos. Y así tomaremos una decisión correcta de alimentación. Nos sentiremos mejor, todavía más, y decidiremos que queremos continuar con eso indefinidamente. Después viene el dolor y pues probablemente tengamos que superarlo entendiendo ya cómo funciona la medicina germánica. No le tengamos miedo al dolor, lo superamos de manera inteligente, tratamos de darle a nuestro cuerpo los recursos necesarios a través de la naturaleza y dejamos de tomar tantas pastillas que pueden ayudar de forma superficial en casos de emergencia, pero más allá de eso no. Si le ha gustado este video, por favor haga un comentario, cualquier duda que tenga, por favor hágalo saber. Tenemos una página de Facebook que se llama Ascendio Health and Training. Por favor sígala, comente en ella todas sus dudas y con gusto nos ponemos en contacto con usted. Que tenga excelente noche.